Bart, soy ingeniera forestal, trabajo tanto en la Facultad de Ciencias Forestales como en INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Monte Carlo, en el área forestal, y realicé mi doctorado en Ciencias Agropecuarias en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La propuesta esta mañana es charlar con ustedes distintos tópicos de lo que es inventario de biomasa. Los contenidos que pensamos abordar son compartimentalización de biomasa, distintos métodos de muestreo para lo que es compartimento aéreo, sotobosque y suelo. Sotobosque y suelo lo hablaría Alejandra, que la presentaremos con posterioridad. Vamos a tratar cuáles variables medir, cuáles son algunos de los protocolos útiles para establecimiento de parcelas y toma de muestra, y qué respuesta nos puede dar este inventario para el mecanismo REDMAS. Cuando nosotros pensamos en realizar inventarios de carbono, tenemos que implementar una serie de pasos. Entre ellos es fundamental en el diseño de las parcelas que nosotros tengamos sumo cuidado en la selección de las unidades, en el tipo de parcela que vamos a emplear según sea el objetivo. Podemos nosotros trabajar con parcelas permanentes o transitorias. De acuerdo a las características del lugar que queremos inventariar, tenemos que seleccionar el tipo de muestreo y si optamos por trabajar con muestreo estratificado, cuáles son los estratos que vamos a considerar. Para nosotros en lo que es inventario de carbono, tanto en bosque nativo como en tratarse de plantaciones, es importante el poder a veces diferenciar los distintos tratamientos o situaciones, por lo cual lo más adecuado a este tipo de inventario suele ser un muestreo estratificado al azar. ¿Cómo estratificamos? En el caso de lo que es bosque nativo, por tipo de vegetación, y tanto en nativo como en implantado, por tipo de suelo y topografía. ¿Por qué decimos nosotros que el criterio de estratificación es el más apropiado? Porque en lo que respecta por lo menos a biomasa aérea, el stock de carbono depende mucho de esta estratificación. Podemos nosotros trabajar con apoyos de imágenes satelitales, fotografías aéreas y demás material de ayuda, pero tenemos que tomar siempre en cuenta que tenemos que combinar estas herramientas que nos brinda la tecnología con mediciones de terreno a campo para validarlas. Es decir, que es indispensable, ya sea que tengamos mayor o menor tecnología, un trabajo de campo previo. Nosotros tenemos que partir por definir la precisión del inventario que queremos, que solemos trabajar entre un 5 y un 20% de precisión. Si el muestreo va a ser aleatorio sistemático, como les había dicho previamente, determinar el tamaño de muestras y parcelas para cada uno de los estratos que vamos a evaluar, ya que, como veremos más adelante, cada compartimiento también tiene un tipo de muestreo o a veces tamaño de muestra o parcela diferente. Entonces nosotros vamos a comenzar hablando de lo que es el muestreo para biomasa aérea, en la cual nosotros podemos considerar tanto a los árboles como en el sotobosque. Después lo que es el muestreo de hojarasca, de suelo y también la biomasa bajo el suelo. El tema de raíces, que como es difícil de medir, por lo general a veces optamos por algún modelo de predicción y no hacer un muestreo específico de raíces. En el caso de biomasa arbórea, nosotros tenemos que tomar en cuenta también otro tópico importante, la época de muestreo, dependiendo de si la especie que vamos a muestrear es de follaje caduco o perenne. En el caso de follaje caduco, tenemos que tomar el recaudo de realizar los muestreos en fines de primavera e inicios de verano. Otra de las preguntas que nos solemos hacer es si trabajar con parcelas rectangulares o circulares. Muchas veces, dependiendo de nuestra situación en particular, optamos por parcelas rectangulares por facilidad en cuanto al recorrido de las mismas. El caso de ustedes con el bosque nativo de Córdoba es bastante diferente a nuestro caso con bosque nativo en la provincia de Misiones.
suele ser un bosque tan tupido que a nosotros nos dificulta bastante la implementación de parcelas circulares. Por eso optamos mejor por parcelas rectangulares, con parcelas de tamaño variable según la situación, entre 400 y 600 metros cuadrados. ¿Por qué digo que es variable? Porque uno debería tratar que en el muestreo para determinación de biomasa de árboles, nosotros estemos considerando por lo mínimo unos 30 individuos por parcela. También tenemos que definir claramente a qué vamos a considerar árboles. Si comenzaríamos midiendo árboles a partir de 5 centímetros de diámetro o de 10 centímetros de diámetro. Nosotros por lo general tenemos ejemplares de mayores tamaños, por lo cual en muchas ocasiones en nuestro inventario de bosque nativo lo que hacemos es partir considerando, definiendo árbol a partir de 10 centímetros de edad. Ustedes que por ahí a veces tienen individuos de diámetros inferiores a los nuestros pueden determinar que la medición consideración de árbol sea a partir de 5 centímetros de diámetro. Otro de los tópicos que tenemos que tomar en cuenta es cómo realizar las mediciones. No es lo mismo medir diámetro en lo que vendría a ser un árbol de fuste recto, monopódico, que si nosotros tenemos bifurcaciones, que a veces aquí en la imagen central muestra una bifurcación de 2 fustes, pueden llegar a ser 3, 4 o 5. En nuestro monte nativo esto se da en particular en las especies frutales nativas de la familia Myrtaceae. Cuando nosotros vamos a realizar muestreos para determinación de biomasa aérea, consideramos como compartimiento a las hojas, la biomasa foliar, a las ramas, al fuste, la corteza y integramos luego lo que es biomasa total. A partir de datos de estos compartimentos, nosotros podemos elaborar modelos de predicción de biomasa. Para el inventario de carbono en el estrato arbóreo, la metodología propuesta en forma internacional por Gell et al. Es de tomar en cuenta 2 o 3 individuos por posición social, aleatorizando estos individuos dentro de cada una de las posiciones. También podemos a veces tomar en cuenta si nosotros no tenemos una diferenciación clara de individuos dominantes, codominantes y dominados, en suplantar esto por una aproximación y estar considerando, por ejemplo, 2 individuos de mayor diámetro en una determinada especie, 2 de diámetro medio y 2 de menor diámetro. ¿Por qué optamos nosotros a veces adaptar a 3 individuos por cada una de las condiciones? Es porque eso nos permite a nosotros también poder realizar comparaciones de media entre los distintos tamaños o posiciones sociológicas entre sí. Y si nosotros estuviéramos considerando 2 individuos por cada condición, no podríamos hacer dicha comparación. Tomemos en cuenta que el primer paso para un muestreo de biomasa es un muestreo destructivo. Entonces nosotros tomamos en cuenta como mínimo entre 6 o 9 individuos, por ejemplo, por cada densidad de plantación o tratamiento silvícola que estemos aplicando. En nuestro caso, yo les voy a ejemplificar con el muestreo que hicimos para lo que era determinación de biomasa en un ensayo de Grevillea robusta de 18 años de edad, en el cual se ensayaron 5 distintas densidades de plantación. Nosotros entonces como estrato teníamos al tratamiento, es decir, la densidad de plantación. El primer paso es la realización del lapeo de los ejemplares arbóreos, luego procedemos al derrame y finalmente al defoliado. Como puede ver en la imagen inferior, el primer paso fue medir altura tras el apeo, medimos lo que es la longitud de copa. En nuestro caso queríamos obtener también un estudio de nutrientes más allá de solo determinar biomasa, por lo cual hicimos el muestreo dividiendo la copa en 3 porciones. Lo que se hace luego, dependiendo que uno quisiera hacer, por ejemplo, además de lo que es determinación de carbono, una determinación de nutrientes,
separar o clasificar las ramas según tamaño, sean estas menores a 5 centímetros de diámetro o mayores a 5 centímetros de diámetro. Si ustedes se van a limitar a simplemente tratar de determinar nutriente, pueden obviar esta clasificación de ramas. Se procede al pesaje total en campo de hojas y de ramas. Como pueden observar, las ramas se terminan llevando a un tamaño que puedan ser pesables con una balanza de campo que pesaba aproximadamente hasta 30 kilos. Entonces se realiza el pesaje total de ramas y el pesaje total de hojas. En paralelo se toma una submuestra de hojas y de ramas. ¿Para qué? Esa submuestra de hojas y de ramas es trasladada al laboratorio, sometiéndose a un secado a estufa a 70 grados centígrados aproximadamente. ¿Por qué 70 grados centígrados? Porque es la temperatura a la cual nosotros podemos llegar a tener garantía de que no se produzcan ningún tipo de accidentes. En el caso de hojas y de ramas, que nosotros solemos secarlas en bolsas de papel, si aumentamos la temperatura, aparte de que volatilizaríamos parte de los compuestos, podemos llegar a ocasionar incendios en laboratorio. Nosotros así obtenemos el peso seco por componente de hojas y de ramas. Para poder luego realizar los cálculos y determinación de la biomasa de hojas y de ramas, lo que hacemos es obtener un coeficiente. Este coeficiente es el cociente entre el peso seco, el peso de la submuestra llevada a peso seco en laboratorio, y el peso fresco de la submuestra que habíamos tomado a campo. Esto nos permite a nosotros poder luego extrapolar los datos obtenidos a la parcela y también a la hectárea. Veremos luego un ejemplo de cómo se realiza. Entonces, el ejemplo que les quería mostrar en este caso es de biomasa, como les decía, biomasa de grevillea robusta. El coeficiente se obtuvo por el cociente de peso seco y peso fresco, con un peso seco determinado en la submuestra de 157 gramos y un peso fresco de la submuestra que habíamos tomado a campo de 350 gramos. Entonces, obtenemos el coeficiente que nos permite a nosotros, habiendo tomado el peso total de las hojas a campo, que en este caso para este árbol 1 fue de 24,15 kilogramos, lo multiplicamos por el coeficiente y llegamos a obtener lo que es biomasa. La biomasa foliar de ese árbol 1 fue de 10,86 kilogramos. Y lo vamos haciendo para los distintos individuos que se van apeando. Este es un ejemplo solo para biomasa foliar, pero repetimos el mismo procedimiento para biomasa de ramas. Ahora, ¿cómo nosotros estaríamos determinando la biomasa leñosa en lo que corresponde a fuste? Lo hacemos a partir de volumetría y cálculos de densidad básica a distintas alturas del individuo. Aquí también tenemos que definir el procedimiento, porque si solamente vamos a hacer un estudio de desarme para biomasa con destino a determinación de carbono, nosotros estaríamos tomando trozas de aproximadamente 2 metros de longitud, una troza a la base, cada 2 metros otro disco. Nosotros entonces procedemos a calcular densidad básica a distintas alturas, y esa densidad básica calculada a través de los discos tomados, como le decía, a cada 2 metros de distanciamiento uno de otros, nos permiten a nosotros poder obtener el peso de la madera que tiene la troza. La volumetría la solemos calcular por el común y corriente método Smalian, que es el promedio de diámetro mayor, diámetro menor por altura o largo de troza. ¿Cómo Sara, hacemos? ¿Sí? tenés una pregunta. Sí. ¿Me la podés leer porque yo no la puedo ver? Bueno. Pregunta Sebastián si el coeficiente de biomasa foliar no cambia durante el año e incluso durante el día. Por eso es que sí cambia, por eso nosotros lo tenemos que llegar a ver en comparación a biomasa, es decir, coeficiente
peso fresco y peso seco tomados en el mismo momento. Nosotros a campo tomamos el peso fresco de la submuestra y al laboratorio de inmediato el peso seco. Por lo general no es significativa la variación que ocurre en distintas épocas del año, es decir, podría llegar a haber una variación si vos tomaras un muestreo de hojas en otoño, pero por eso es que aclaraba al inicio que en el caso de estos estudios de biomasa, si vamos a considerar hoja, conviene siempre tomarlo en la época del año en la que el follaje está en su esplendor, fin de primavera y verano. Si no, sí puede haber variaciones, como dice él. ¿Aclaré la duda? Sí, Sara, Sebastián, muchas gracias. No, de nada.